Muy buenas tardes, amigas, amigos, gente de la comunidad alumni, egresadas, egresados de la Universidad de Chile, comunidad Universidad de Chile, comunidad global, gente de todo el mundo que nos sigue a través de nuestras redes sociales, canal de YouTube de Alumni Universidad de Chile. Hoy estamos de vuelta en los que son los talleres Enseña Alumni, talleres que tienen por objetivo que nuestras egresadas y egresados puedan compartir sus conocimientos con toda la comunidad general y a través de Alumni Chile. Es un placer con nosotros que estén hoy día con nosotras y nosotros. Hoy, jueves 10 de noviembre, desde acá estamos transmitiendo desde la Casa Central de la Universidad de Chile y hoy día tenemos un taller muy especial, nuestro 23º taller Enseña Alumni. Han sido varios talleres que hemos compartido con muchas egresadas y muchos egresados durante este año. Y hoy día tenemos a un egresado de la facultad, nueva Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, quien nos va a presentar el tema desarrollado a través de América Latina. América Latina enfocado también en su desigualdad, en la crisis que podría estar sufriendo América Latina, las fake news que corren a través de lo que es todo Latinoamérica y cuáles podrían ser unas posibles soluciones. Todo eso nos lo va a exponer, tratar de explicar, tratar de problematizar el periodista magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego de Estados Unidos, editor del área internacional de Mega Noticias, periodista de la Universidad de Chile, obviamente, Pablo Cuellar, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy junto a nosotras y nosotros, Pablo. Es un placer que estés junto a nosotros, así que, mira, te dejo todo el taller para ti. Tu público te está escuchando, así que ahí veo que desde los estudios de Mega, en directo para el taller Enseña Alumni, así que un placer, un gusto que estés junto a nosotros y nosotros. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero que todo, mandarle un caluroso saludo a mi querida Universidad de Chile y también al taller y todas las instancias que ustedes han generado para todas las personas que se egresan de la universidad y que no solamente es para nosotros, ¿cierto?, de la comunidad, sino que para todo el mundo que quiere ver parte del rol público que tiene la Universidad de Chile. Así que también agradezco a Enseña Alumni por estos talleres que ustedes están realizando. Lo que están viendo atrás no es el estudio, ¿ah? Es un croma justamente para que tenemos aquí en nuestra sala de comunicación para que ustedes también se puedan ir contactando. Bien, queremos comenzar con esta presentación que les he preparado para el día de hoy, enfocado justamente en América Latina, en nuestra región. Vamos a abordar ahí, como dice en el título, tres grandes dimensiones. En primer lugar, un tema que ya es coyuntural, lo que estamos viviendo en esta crisis económica, pero también tiene dimensiones políticas, sociales, debido a lo que ha sucedido con la pandemia y lo que estamos analizando en el contexto de inflación, del alza en el costo de la vida de las personas y que ha repercutido aquí mucho en América Latina. También en un problema que ya prácticamente ha sido endémico, que es la desigualdad, la diferencia entre ricos y pobres en América Latina, que lamentablemente es un problema que no hemos podido resolver, siendo la región más desigual del mundo. Ojo con eso porque lo vamos a hablar en breve y también con otra problemática que es muy actual y que también va a ser un gran desafío hacia el futuro, que son las noticias falsas. Tenemos poquito tiempo, pero obviamente intentaremos abordar, profundizar un poco en alguno de estos temas y sobre todo buscar soluciones. He visto muchas personas que están interesadas en ver efectivamente cómo poder resolver desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación o desde las distintas áreas que uno forma parte de la sociedad, finalmente soluciones a todas estas problemáticas. Vamos a comenzar con la siguiente imagen, porque sin duda el hecho político más relevante de estos últimos días ha sido esta imagen que estamos viendo aquí, el retorno al poder, a la presidencia de Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Muchos ya probablemente lo saben que Brasil es la mayor potencia de América Latina. No solamente es el país con mayor cantidad de habitantes, 215 millones de personas viven aquí en este territorio, sino que además es la mayor economía, por sobre México, por sobre Colombia, por sobre Argentina, que son naciones bastante populosas. La mayor potencia de América Latina es Brasil. Por lo tanto, lo que ocurra o no dentro de esta nación sudamericana
finalmente nos repercute a todos como región. E importante también va a ser el momento político, económico, en el cual Luis Ignacio Lula da Silva va a llegar al poder el próximo 1 de enero de 2023. Porque el mapa político, que les quiero mostrar ahora, muestra cómo va a quedar efectivamente la ideología dentro de nuestra nación. Hoy estamos viviendo en una América Latina que, como vemos, se ha cargado hacia la izquierda política. Hay muchos países que hoy día tienen gobernantes de izquierda: Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, Gustavo Petro en Colombia, que también es un hecho histórico, y además con Lula da Silva en Brasil. Así como vemos, se va a generar una cierta sintonía dentro de nuestra región, como ha habido en distintos momentos durante la historia, ¿no? Esto es muy cíclico de cómo se van compartiendo, cómo se va componiendo finalmente el mapa político dentro de nuestra nación. Por ejemplo, hace 3 años atrás, el mapa político de América Latina estaba así, que es la siguiente lámina, donde, por ejemplo, teníamos a Bolsonaro, que todavía sigue presente, pero ya recién llegado al Palacio de Planalto en Brasil. Teníamos a Luis Lacalle Pou en Uruguay, teníamos a Sebastián Piñera aquí en Chile, a Yanine Áñez en Bolivia, a Martín Vizcarra en Perú, a Iván Duque en Colombia. Como decía, estos son momentos que van pasando la región. Sin embargo, hay un hecho que es bastante interesante. Yo me puse a buscar, después de la elección de Lula, cómo han sido finalmente los movimientos políticos dentro de América Latina. Y ¿saben qué? En los últimos 3 años, todas las elecciones las ha perdido el oficialismo. Es decir, si antes estaba gobernando un candidato A, en la elección en ese país no ganó el candidato del partido A, sino que ganó el candidato del partido B. Así pasamos de un Tabaré Vázquez de izquierda en Uruguay a un Luis Lacalle Pou de derecha, a un Sebastián Piñera hacia un Gabriel Boric, a una Yanine Áñez hacia un Luis Arce, a un Jair Bolsonaro, a un Lula da Silva o a un Iván Duque, pasando a Gustavo Petro también en Colombia. El único país donde en los últimos 5 años ganó el oficialismo fue en Paraguay, donde antes estaba un mandatario del Partido Colorado y ahora nuevamente sigue en la misma senda con Mario Abdo Benítez. Eso es el panorama político que estamos viviendo hoy. Esto también de que haya ganado la oposición en muchos de estos países habla también de la inestabilidad que estamos viendo. No solamente se da porque los países quieran replicar un mismo modelo o un mismo tipo de gobierno en otro país, sino porque estamos viviendo en un momento muy crítico aquí en América Latina. La pandemia ha afectado a muchos países, incluyendo Chile, pero también Brasil, pero también Venezuela, pero también Colombia, pero también Argentina. Uruguay, que ha sido uno de los países que mejor ha respondido en la pandemia, también ha tenido muchos momentos de inquietud. De hecho, el año pasado hubo un momento, era el que tenía mayor tasa de casos, Uruguay, dentro de nuestro mismo continente e incluso también en el mundo, y sobre todo lo que estamos viviendo ahora, que es la crisis económica, la inflación, el alza en el costo de la vida, la falta de derechos para algunas personas de poder finalmente cumplir con ciertas expectativas. Nos ha golpeado mucho este mismo tema, por eso ese cambio en el mapa político seguramente tiene que ver también con esta respuesta social de querer buscar más soluciones, otras alternativas, otros líderes, otros partidos que finalmente los puedan representar. Y así pasamos a la siguiente imagen, con esta crisis social que se ha derivado en diferentes países. No solamente en Chile tuvimos un estallido social donde la gente salió de la desigualdad, de la falta de derechos, del hastío que había entre finalmente de que muchas personas no podían llegar a fin de mes, de que habían situaciones de corrupción, de malas prácticas políticas, de una sociedad indignada. Esto se extendió en países como Ecuador, como Bolivia, como Colombia, como Argentina. Hubo muchos movimientos sociales que salieron a demandar finalmente el tema que yo les explicaba en un comienzo, que es la desigualdad. Muchos de nuestros países de América Latina, al comienzo de la década pasada, estaban creciendo a grandes niveles. Chile, Perú, Colombia, estaban creciendo a tasas muy grandes de sus economías. Sin embargo, hoy en día nos hemos dado cuenta que los fenómenos de la globalización, que los fenómenos del crecimiento económico en los países no siempre llega a todas las personas. Muchas han visto muy afectadas
no han visto cómo la educación, cómo la salud, cómo la misma vivienda son prácticamente imposibles de adquirir en una buena manera por parte de la ciudadanía. Y ese efecto, ese sentimiento de darse cuenta que algunos tienen mucho y otros no pueden tener lo digno, lo necesario, finalmente motivó a que muchas de estas personas salieran a las calles y se manifestaran por un concepto de mayor igualdad, que es una de las problemáticas que vamos a abordar un poco más adelante. Bueno, para entender un poquito de América Latina, vamos con la siguiente lámina. Somos una región quizás no la más grande dentro del planeta, pero sí muy considerable. Miren, nosotros somos 46 países y territorios. ¿Por qué ponemos territorios? Porque claro, hay algunas naciones que no son consideradas como un país. El caso de Puerto Rico, que es una nación que es perteneciente a Estados Unidos, o la misma Guyana Francesa, que todavía tiene orientación hacia Francia. Somos una población de 658 millones de habitantes. Esto representa el 8% del planeta. La mayor cantidad de población es urbana, más del 81%. Representamos también el 8% de la economía global. El PIB per cápita, en promedio, entre todos los países de América Latina, es más o menos de $8.300 anuales. Es decir, si fuésemos un continente totalmente igual, donde todos ganáramos lo mismo en promedio, finalmente cada persona debería recibir al año unos 8 millones de pesos anuales, justamente. Y aquí están las mayores economías. Es muy importante también de conocerlo. Brasil, México, Argentina y Colombia, y en quinto lugar Chile, que pese a ser un país bastante pequeño con menos de 20 millones de habitantes, somos la quinta economía muy cerquita de Colombia, teniendo la mitad de la población que la nación colombiana, y además en el ingreso per cápita nosotros superamos a todos estos países, que es un dato muy positivo en torno a Chile, aunque todavía falta mucho por mejorar. Bien, ¿cuáles son las dimensiones? Las tres dimensiones aquí que queremos analizar en este taller de manera muy rápida, la vamos a ver en la siguiente lámina. Tenemos áreas o dimensiones económicas que han afectado esta crisis, la inflación, políticas, el descrédito a los mismos políticos, a la situación finalmente de no poder resolver, no tener las herramientas, los casos de corrupción que han sacudido a nuestro continente, y también el tema social, ¿no? De estas demandas populares que se han incentivado en los últimos años. Vamos con el primer tema, que es la economía. Yo decía, es la coyuntura más importante hoy en día, la crisis económica. Y por eso quiero mostrarles la siguiente gráfica, que es una encuesta que hizo este año la famosa agencia Ipsos. Esto es lo que según los ciudadanos, los líderes de opinión, consideran que son los principales desafíos de América Latina en estos momentos. Y si se fijan, la mayor cantidad de temas que ellos aluden en estos momentos tienen que ver justamente con la economía. El crecimiento económico, la generación de empleo, reducir la inflación, estabilizar la economía, reducir la desigualdad, reducir la pobreza. Es decir, como tema común para toda nuestra región, está el factor económico muy presente como uno de los temas esenciales de mejorar dentro de nuestra región. Vamos al siguiente gráfico, donde vemos efectivamente cómo está la inflación en estos momentos dentro de nuestra América Latina. Obviamente, los mayores aproblemados son Venezuela, en una crisis política, social y económica que ya lleva varios años. En segundo lugar, Argentina, que también lo está pasando muy mal, se ha devalorizado mucho, el peso argentino se ha encarecido, el costo de la vida, y además han llegado a una situación bastante dramática con cerca de un 40% de las personas bajo la línea de la pobreza. Pero fíjense ahí, ¿quién está en tercer lugar? Chile. También eso demuestra el hastío, las complicaciones que hemos tenido nosotros como chilenos, como chilenas en los últimos meses, porque estamos viviendo también un momento bastante complejo, ¿no? Y de ahí siguen otros países importantes, el caso de Colombia, de Uruguay, de Perú, también de Brasil, de Ecuador, pero en un rango mucho más menor. Por eso en Chile ha sido también muy difícil el momento para nuestra ciudadanía con toda esta misma inflación, que si se fijan en la última entrega de datos por parte del Banco Central, rebajamos un poquito, sin embargo, hemos estado muy complicados. Y aquí los gobiernos han tomado diferentes medidas. El caso de Chile ha sido subir las tasas de interés
lo que también tiene ahí un riesgo en el crecimiento económico, en el desarrollo de empleo, pero que efectivamente es una de las alternativas duras, pero que también tiene quizás un retorno para poder bajar este tema de la inflación. Otros, como Argentina, ha sido el caso de congelar los precios de los productos, que eso también es bastante polémico y para muchos no baja mucho la inflación porque finalmente también afecta en el mercado y en la oferta de los productos, o en el caso de Venezuela, donde muchas veces el imprimir más billetes para que la gente tenga más efectivo también ha sido un retroceso en torno a la misma inflación. Vamos a la siguiente gráfica, donde vamos a ver también, por ejemplo, el tema de la pobreza. Esto también da cuenta de por qué algunas personas siguen sufriendo más que otras. Hay muchos países, sobre todo en Centroamérica, como estamos viendo aquí en el Caribe, donde la línea de la pobreza es bastante grande. En el caso de Sudamérica, los países en estos momentos con mayor índice de pobreza son Colombia, son Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Chile está ahí bastante debajo, lo habíamos hecho muy bien, gracias al crecimiento económico que había tenido Chile durante la década pasada. Sin embargo, todavía es una cifra a considerar. Ok, dejamos aquí el tema de las situaciones económicas que está viviendo nuestra región. Ya probablemente muchos de ustedes han tenido ahí que buscárselas, ¿no? Y rebuscárselas para poder atender estos momentos tan complejos. Vamos a hablar de la política, que es otra de las dimensiones que tenemos de aquí dentro de América Latina y que ha afectado en torno a esta crisis. También en la encuesta Ipsos, que es la siguiente lámina, se ve cuál es la aprobación que tienen hoy los mandatarios de nuestra región. Y si se fijan, la gran mayoría, o todos, salvo uno, tiene más de un 50% de nivel de aprobación. El único que sobresale es el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, que lo hizo muy bien durante la gestión en la pandemia, que ha hecho a un país mantenerse dentro de los rangos de transparencia, de buena economía, de desarrollo, ¿cierto? Y de ayudar a tener en un proceso de bienestar también a su población, que no solamente es de su gobierno, esto viene también desde el Frente Amplio en Uruguay y distintos gobiernos que han ido avanzando a esta nación tan pequeña, pero que ha logrado mucho en las últimas 2 décadas. Y luego vemos al presidente de Chile, Gabriel Boric, al presidente de Colombia, Iván Duque, al, bueno, expresidente de Colombia, Iván Duque, esto se hizo el mes de agosto, por eso no estaba considerado todavía Gustavo Petro en esa misma lista, y otros mandatarios de la región. Es decir, en estos momentos los gobiernos también están viviendo este descrédito. Mucha gente ha salido a las calles, ha pedido más demanda, porque los gobiernos, lamentablemente, en nuestra América Latina, no han podido responder de la forma correcta a las demandas sociales, a los problemas, a las coyunturas. Sabemos que nosotros no somos un continente o una región tan rica en recursos, sí, naturales, pero en recursos económicos para poder desenvolverse, para poder llegar a todas las poblaciones. Lo vimos, por ejemplo, acá en Chile, ¿no? Donde tuvimos que sacar fondos, retiros de la AFP para poder ayudar a las mismas personas que estaban muy complicadas durante la pandemia y con la crisis económica. Sin embargo, eso también ha repercutido en efectos negativos hacia nosotros. Es decir, hay pocas fórmulas para poder resolver. Hasta los mismos países más desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, también han estado muy complicados. A esto se suman otras variantes, el incremento de los populismos, la aparición de otras problemáticas comunes, como ha sido la crisis migratoria, los gobiernos ultra, los líderes de ultraderecha, que también han tenido un impacto bastante importante y se ha generado ahí un revuelo político. Avanzamos rápidamente, me imagino que hay mucho que decir aquí en el plano político, pero no me quiero detener tanto para ir avanzando efectivamente en toda la presentación. Mientras que dentro de las demandas sociales tenemos la principal crisis de nuestra región. Y este título quiero que a todos les quede grabado. América Latina es la región más desigual del mundo. Quizás muchos tendrían la expectativa o habría dicho en África, el África subsahariana, que es la región más pobre del planeta. No, somos nosotros. América Latina es la región más desigual del mundo, donde los más ricos ganan mucho y donde los más pobres siguen siendo pobres. Para graficar esto, tenemos aquí 2 láminas que les quiero mostrar. La primera es sobre el coeficiente de Gini, que es el cálculo que se hace siempre para ver finalmente cuál es el nivel de desigualdad de los países. Si se fijan, América Latina tiene un 46
en puntos del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini va de 0 a 100. Si un país tiene 100 puntos, quiere decir que es el país más desigual del planeta, donde uno gana todo y el resto no gana nada. Obviamente ningún país es así. Mientras que si uno tiene puntaje de 0, quiere decir que todos ganan exactamente lo mismo. Tampoco no hay ningún país así, por eso están todos entre medio. Pero si se fijan, ahí está en la línea amarilla, el coeficiente de Gini de América Latina es de 46 puntos. Si nos vamos a los países de la OCDE, de los países desarrollados, el coeficiente de Gini es de 36 puntos, es decir, estamos 10 puntos por sobre el estándar de los países desarrollados. Y si además nos enfocamos en los países que están más arriba, Chile está peor que el promedio de América Latina. Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y para qué decir Brasil están aún peor. Sabemos, por ejemplo, en Brasil que hay muchas personas que tienen mucho dinero en Río de Janeiro, en Sao Paulo, mientras otras tienen bastante poco y en esos mismos estados. Acá en Chile también es lo mismo. Hay muchas familias que concentran una gran cantidad de riqueza versus otras que lamentablemente tienen muy poco. Y para entender este fenómeno, la siguiente gráfica también ahí lo muestra en evidencia. ¿Qué dice acá? Este es un estudio que hizo la CEPAL en el año 2019, donde dice efectivamente que el 1% más rico en cada país, ¿cuánto concentra? En el caso de Brasil, miren ustedes, el 1% más rico de Brasil concentra en total el 27% de los ingresos de Brasil. El 1% de las personas. En el caso de Chile, el 1% más rico de Chile concentra el 22,6% de nuestra economía. Es decir, un quinto de la economía chilena solamente la tiene un 1% de personas. En Colombia, el 20%, en Uruguay, para entender por qué está en estos momentos como uno de los países menos desiguales, muy relacionado con las naciones OCDE, un 14% como debiese ser, y quizás un poco mejor. Dejamos de lado el tema de la desigualdad y las dimensiones para hablar de este último gran fenómeno que hemos visto durante estos últimos años y que probablemente va a ser una de las problemáticas grandes, no solamente para nosotros como periodistas, hoy día lo hemos visto palpablemente en distintos procesos democráticos, en las mismas elecciones en Brasil, que les comentaba en un comienzo, sino también en naciones desarrolladas, en Estados Unidos, en Europa, hemos visto cómo la desinformación, las noticias falsas también están afectando que todas estas informaciones que yo le estoy entregando, que todos los datos, que todos los procesos democráticos, que todas las elecciones finalmente se vean afectadas por la manipulación o por la desinformación de algunas personas. Antes de seguir con mi speech, y para a lo mejor la gente que aún no entiende todavía este concepto de la desinformación, las noticias falsas, quiero que veamos el siguiente video, que fue elaborado por un medio mexicano y que creo que es muy didáctico en torno a cómo se generan estas desinformaciones. ¿Qué tal? Soy Genaro Lozano y esto es Despejando Dudas sobre las noticias falsas o, como dice Donald Trump, hechos alternativos, pero sobre todo sobre cómo puedes detectarlas. ¿Te ha pasado que en tus redes sociales encuentras notas con un encabezado interesante que compartió tu abuelita o tu tía y luego tú las compartes y después resulta que era información falsa? Las noticias falsas o fake news son mentiras creadas con la apariencia de información. Bueno, parece que tienen un problema, no se preocupen. Yo les voy a ir parafraseando ahí lo que decía este video, que justamente habla de este nuevo fenómeno que tiene un concepto bastante claro, ¿no? De fake news, de noticias falsas. Él decía, se hizo muy popular en las elecciones presidenciales anteriores de Estados Unidos, un concepto que popularizó mucho Donald Trump, el expresidente norteamericano, donde hablaba de que muchos medios difundían información falsa. Sin embargo, después se comprobó que mucha de esta información venía efectivamente dentro de sus adherentes y personas incluso dentro de su misma campaña. Las noticias falsas vienen de diferentes ramas, vienen de personas que simplemente quieren crear algo chistoso, jocoso, hasta personas que quieren manipular e interceder efectivamente en un proceso democrático. Las noticias falsas se basan mucho en las emociones, en titulares rimbombantes, en temas e informaciones que llaman la atención, y por lo tanto, mucha gente también las comparte de la misma manera porque se sienten atraídas por esa emoción, se sienten atraídas
por la información que llegan. Además, malamente, nosotros generalmente tendemos a informarnos por canales que no son apropiados, y además tendemos a informarnos por medios o por personas que tienen nuestro mismo interés, que tienen nuestros mismos sesgos. Por lo tanto, uno cuando le comparte información un tío, una tía, una abuelita o un abuelito o un familiar o un amigo, probablemente uno lo va a adquirir. Y si tiene nuestro mismo pensamiento político, probablemente vamos a creer que eso es verdad cuando muchas veces no lo es. En la siguiente lámina hablamos de procesos importantes que se han visto afectados en el mundo, producto de las noticias falsas, que fue el caso de Cambridge Analytica, donde se comprobó que efectivamente miembros de la campaña de Donald Trump pagaban a una empresa llamada Cambridge Analytica del Reino Unido para que pusiera publicidad, para que robara los datos de personas en Facebook y les llegara publicidad en torno a favor del presidente de Estados Unidos o en contra de la entonces contrincante Hillary Clinton. Lo mismo sucedió con el Brexit, que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, donde también a la gente a través de redes sociales le llegaba información a favor del Brexit y en contra de mantenerse en la Unión Europea. Para entender un poquito el panorama y la importancia en torno a lo que estamos viendo con el desarrollo tecnológico, porque muchas de estas noticias falsas se difunden efectivamente por plataformas digitales, tenemos el siguiente panorama. El planeta hoy está así. Hoy día somos cerca de 8.000 millones de personas dentro del planeta, y si se fijan, cerca de un 67% de la población, más de 5.000 millones de personas, tienen acceso a esto, a un celular. De ellas, cerca de 5.000 millones de personas son usuarios de Internet a través de su celular, y cerca de 4.600 millones de personas tienen acceso a redes sociales en su celular. Es decir, la magnitud, el alcance a las personas que nosotros podemos llegar, o potencialmente personas que están informando, divulgando información o noticias falsas, es potencialmente altísimo dentro del planeta. Por eso nosotros como periodistas cada vez tenemos que saber más discriminar y atender de quién envía esa cierta información. La pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo se informan los chilenos hoy en día? Siguiente lámina, por favor. Avancemos hasta llegar al gráfico. Uno podría decir, como canal, aquí yo que formo parte de los medios tradicionales de Chile, que la mayor cantidad de gente opina que ve las noticias de la noche, o que escucha la radio en la mañana cuando se va a trabajar, cuando se va a estudiar, o que compra el diario. Y efectivamente, lo que dicen las encuestas es que no es así. Los chilenos y las chilenas miren cómo se informan día a día. Primero por WhatsApp, ya sea por cadenas o porque algún familiar, algún amigo le envió información, por Facebook, y en tercer lugar por Instagram. Esos son los medios principales que hoy día los chilenos usan para informarse de las noticias. Lo cual obviamente a mí como periodista, como personas que estamos encargadas, que hemos estudiado mucho tiempo, que profesionalizamos, tiene una doble lectura, ¿no? De preocupación en torno a cómo la gente está obteniendo información el día de hoy, y en segundo lugar, también hacer una autocrítica. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros para efectivamente la gente prefiera redes sociales antes que los medios para informarse? Sin embargo, en la siguiente lámina vamos a ver cómo también me vuelve un poquito más de aire al cuerpo al saber que en cuanto a la confianza, la gente sí opina que los medios tradicionales son en los cuales deposita mayor cantidad de confianza, ¿no? Como son las radios, los diarios, la televisión abierta o la televisión pagada, y efectivamente hacia abajo la gente discrimina las redes sociales como no tan confiables. Sin embargo, está esta variable, ¿no? La gente se informa más por redes sociales, ¿cierto? No les cree tanto, pero si se fijan, igual son porcentajes altísimos, de un tercio de la población todavía sigue confiando mucho en la información que hay ahí en las redes sociales. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo que le quiero mostrar a continuación? Es que ha habido, además de estos procesos importantes en Estados Unidos, como la elección de Donald Trump o el Brexit, también otros hechos muy complicados. Aquí estamos viendo a la izquierda esta noticia que se difundió mucho en las elecciones pasadas de Estados Unidos, de que decía que Hillary Clinton estaba en redes de pedofilia, y se compartió mucho entre los candidatos, entre los adherentes republicanos. Mucha gente creyó que era verdad que Hillary Clinton
estaba en redes de pedofilia en Estados Unidos, porque claro, cuando uno ve esta noticia, que muchas veces ni siquiera la gente lo abre, pareciera que es verdad, y hay fotografía, y hay un titular, pero claro, no mucha gente ve que esto dice The Washington Pundit en vez de The Washington Post, que es el diario estadounidense. Mucha gente ni siquiera lo alcanza a leer, ¿no? Pero ve que es esta noticia y probablemente se queda con esa impresión. Algo también muy deleznable ocurrió en Centroamérica hace algunos años, donde producto de las crisis migratorias, de las caravanas de migrantes que salían desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos, hubo una caravana de migrantes que salió desde Nicaragua y que pasó por Costa Rica. Hubo también muchas noticias falsas en torno a que esa caravana de migrantes estaba quemando banderas de Costa Rica, estaba intentando robarse los trabajos, estaba efectivamente generando problemas y destrozos. ¿Y qué es lo que sucedió ahí en Costa Rica? La gente se creyó a estas organizaciones que se crearon en ese país y salieron a pegarle a los migrantes, cuando en verdad eran noticias falsas. Hubo momentos muy trágicos en esta misma nación producto de este mismo tema. Siguiente lámina, por favor. El gran problema es lo que dice acá. Esto es un estudio del MIT, que es una de las principales universidades del mundo, que dice que, claro, uno podría pensar, bueno, probablemente uno que es joven o que está dentro de los medios de comunicación sabe cuando una noticia es falsa y probablemente no la comparte o se ríe o lo ve como algo gozoso. Sin embargo, si ustedes se fijan, las noticias falsas hoy son retuiteadas o compartidas un 70% de veces más que una noticia que es verdadera. Porque volvemos a lo que decíamos del concepto de noticia falsa, que apela a la emoción, apela a un sentimiento. Y efectivamente, como a la gente esa noticia que le llega genera un impacto dentro de su persona, uno es más susceptible de compartirlo. Es decir, hoy en día probablemente tenemos circulando más noticias falsas que verdaderas dentro de nuestro sistema digital. Y por último, quiero ir con las soluciones, ya nos va quedando muy poquito tiempo para ir avanzando. En torno a los primeros temas que hablé, del momento que estamos viviendo aquí en América Latina, con esta crisis económica, con esta crisis política, con la desigualdad, probablemente habrá muchas más personas que yo que le pudiese dar algún tipo de soluciones, expertos, economistas, en torno a qué es lo que se está haciendo a nivel local sobre este tema. Yo aquí les puse algunos ejemplos que se han ido implementando en algunos países, de los cuales a mí me ha tocado conocer, estudiar y también ver de cómo la han ido implementando. Por ejemplo, el mismo Estado Social de Derecho, cuál es la solución en torno a la desigualdad. Lo que se hizo en Europa es una medida bastante plausible, ¿no? Donde el Estado se encarga efectivamente de responder hacia aquellas personas que no logran alcanzar temas básicos, como la salud, como la educación, como la vivienda, que es parte también de lo que se quiso implementar aquí en la reforma constitucional en Chile, ¿no? No tener un Estado subsidiario, que finalmente sean los entes privados los que se encarguen de temas tan sensibles e importantes como la educación o como la salud, sino que también el Estado se haga cargo. Sin embargo, claramente, el poder del Estado, el poder económico del Estado de América Latina no es el mismo de Europa, y ahí obviamente tenemos diferencias de por qué a lo mejor es más difícil poder aplicarlo. Reforma tributaria, lo que dice la CEPAL, que es muy importante para resolver la desigualdad, es efectivamente a través de los tributos, de los impuestos, que las personas que ganen más puedan aportar más a la sociedad para ir distribuyendo finalmente la riqueza de una mejor manera, y no solamente en torno a reformas, sino también enfocarse mucho con la evasión de impuestos, con la elusión de impuestos que hacen muchas empresas y personas, que también es uno de los problemas que a nivel muy masivo vivimos aquí en nuestra región. Y finalmente, por ejemplo, hay algunos países que han aplicado estos programas sociales de transferencia. Antes de eso, si puede retroceder ahí, hay países que han aplicado programas sociales de transferencia, decirle darle dinero o darle algún beneficio a alguna persona que se comprometa a hacer algo. Uno de los casos más simbólicos quizás es el de Bolsa Familia en Brasil, donde el Estado le da dinero en efectivo a las familias que llevan a sus hijos al colegio todos los días, a que vacunan a sus hijos de las distintas enfermedades, es decir, a las personas más pobres
le dan dinero a cambio de que cumplan con temas importantes como es la educación para fortalecer el capital humano dentro de las naciones y también vacunarse para mantener una buena salud. Además de la lucha contra la pobreza que hablamos, la corrupción, que lamentablemente es uno de los temas grandes aquí en América Latina. Hoy día no lo podemos tocar mucho, pero hay muchos países muy afectados con este mismo tema. El compromiso social y nacional que debiesen tener todas las personas de aportar a una solución, y finalmente el multilateralismo, que es efectivamente de que todos los países también busquemos alternativas. Esto ya tiene que dejar de ser de buscar soluciones nacionales. Tenemos que enfocarnos a que los países también nos comentamos de una manera mancomunada en poder generar instancias de resolución en temas que son comunes, como la migración, como la economía, como la violencia, como la inseguridad. Seguimos, por favor, con la siguiente lámina. Trabajar, como vemos aquí en esta misma imagen, ¿no? Como modelo de puzzle, que cada uno pueda aportar dentro de nuestro planeta algo importante. Se ha hecho, obviamente hay organismos internacionales, hay organismos regionales, como el caso de la OEA, de la Alianza del Pacífico, de UNASUR en su momento, de PROSUR posteriormente, que han buscado finalmente resolver este tipo de problemas de manera mancomunada. Sin embargo, poco efecto ha habido en algunos casos. Y finalmente, en torno a la desinformación y noticias falsas, herramientas, soluciones muy sencillas. En primer lugar, enfocarse bien en revisar las fuentes, en cuál es el medio, cuál es el autor de esa noticia, en qué año esto fue hecho, cuál es el link, la URL, cuáles son las fuentes adicionales. No sé si ustedes se fijaron, pero en cada lámina que yo les fui poniendo algún gráfico, alguna información, fui poniendo también la fuente. Es decir, yo también quiero validar mis datos poniéndola a ustedes para que puedan buscar, si a lo mejor no me creen o, no, o son incrédulos de alguna de las informaciones que yo les pueda estar entregando. Bueno, yo les puse en cada lámina también la fuente para que ustedes la puedan revisar. Contrastar y comparar la noticia e información con otros medios de comunicación o con otras formas de datos. Usar más fuentes. Hoy tenemos aquí en Chile una muy buena ley que es la ley de transparencia, donde uno puede ir buscar información del Estado, pero también tenemos el registro civil. Muchas leyes que se generan en Chile o discusiones están en la página del Congreso. Ir a la fuente oficial, ir a los expertos, no quedarse solamente con el titular, con la noticia que le envió un amigo, un familiar, sino que buscar. Hay Google, tenemos distintos buscadores, tenemos distintas formas para conocer si una noticia es falsa o no. Tener ojo, por supuesto, con las redes sociales, chequear la autenticidad de la persona, pero también conocer el sesgo. Claro, muchas veces puede ser una fuente confiable, fiable, pero a lo mejor sabemos que tiene una cierta intención, ¿no? Con torno a lo que nos está contando. Si tienen fotos que son dudosas, que no saben si son de hoy, que fueron del año pasado, no ha ocurrido aquí dentro del mundo internacional, que nos pasa mucho, de, por ejemplo, cuando hay una guerra, de repente se difunden videos, fotografías de guerras pasadas, de hechos que nunca ocurrieron, que son de película, y ahí nosotros acá tenemos que discriminar muchas de las noticias o videos que nos llegan a través de redes sociales, tenemos que ahí bucear para buscar si son verdaderas o no. Y aquí yo les dejo algunas aplicaciones que se utilizan hoy en día, que son muy comunes. Por ejemplo, si hay fotos que son dudosas, tenemos ahí el Google Reverse Image, el TinEye. En el caso de videos que son dudosos, tenemos el InVid, donde pueden saber la fecha, si esto ya se había publicado anteriormente o no. Para las personas que quieran hacerlo, están estas herramientas. Yo también les quería dejar estos dos últimos datos, que yo los utilizo mucho para mi trabajo, para buscar datos donde uno puede conocer el PIB de un país, el nivel de educación, cuánto gasta un estado en ejército, cuánto gasta un estado en salud, las distintas leyes. Bueno, todo eso, hay dos páginas web que yo utilizo mucho. Uno son los datos del Banco Mundial, donde además uno puede ir comparando entre países. Quería hacer el ejercicio ahora, pero tenemos muy poquito tiempo. Y también con la CIA Factbook. La CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, también tiene una página con datos que son públicos, donde también tienen por cada país datos de economía, de sociedad, de tecnología, de cómo es la política, y todo eso es público. Cualquier persona puede entrar. Si ustedes van a Google y ponen CIA Factbook, pueden también conocer ahí cómo ellos tienen los datos de cada país, y también es una herramienta muy útil hoy en día para tener fuente directa, oficial, en torno a los países. Y finalmente me quedo con esta lámina, volviendo al inicio, ¿no? Que es el tema de Brasil. Hoy, además de que cada ciudadano pueda reconocer, saber, informarse, buscar noticias falsas, buscar más datos, buscar noticias que sean verdaderas, contrastar, comparar, también hay una realidad que es muy importante, que es que esto también tiene que ir un poquito más allá. Hoy hay muchos gobiernos,
hay muchas instituciones que están viendo cómo abordar este tema de las noticias falsas y la desinformación. Y en la reciente elección de Brasil se hizo. El Tribunal Electoral de ese país amplió sus poderes, limitó mucha de la propaganda de la campaña que había a través de radio, a través de redes sociales. Obviamente esto es muy delicado, que un ente, el Estado, pasa a controlar ciertas publicaciones, ciertas informaciones. Obviamente es complejo, ¿no? Hay una vara que es bastante delicada. Mucha gente alegó que estaban atentando contra la libertad de expresión. Pero yo también creo que tiene que haber un combate más institucional en torno a las noticias falsas para así evitar que finalmente caigamos en esta desinformación y que efectivamente nuestra democracia y nuestros países se vean afectados. Muchas gracias por haber escuchado este taller y entiendo, me dice Diego ahí, que tenemos algunas preguntas. Sí, muchas gracias Pablo por esta charla muy interesante y también muy útil para entender el panorama político, social, económico que estamos viviendo en nuestro territorio en América Latina. Así que desde Alumni Chile te agradecemos tu presencia aquí, tu tiempo, y también le agradecemos a todas las personas que están viendo esta transmisión, ya sea a través de aquí en el Zoom, también a través de YouTube, en todas nuestras redes sociales, y les invitamos a quienes son egresados, egresadas de la Casa de Bello, que puedan registrarse en alumni.uchile.cl para que sigan siendo parte de esta gran comunidad que estamos construyendo día a día desde la Universidad de Chile. Pablo, entendemos que tienes muy poco tiempo, entonces Sí. tenemos dos preguntas sobre dos dimensiones que tú mencionaste, que son las dimensiones políticas y económicas, y me gustaría partir con esta que dice, ¿qué se puede esperar en materia de colaboración internacional ahora que la gran mayoría de los presidentes de América Latina son de izquierda? Tú nos mencionabas el caso de Sí. Lula, que fue el último electo, ¿cierto? Entonces, ¿se firmarán nuevos tratados, proyectos a gran escala? ¿Hay algo ahí en el tintero que tú nos puedas contar y a lo que tenemos que estar atentos? Mira, no lo han dicho abiertamente, pero yo creo que sí, que van a tener que reformular algún tipo de institución, organismo internacional donde puedan complementarse todos estos mismos países. Yo creo que para los políticos de izquierda, para los gobiernos de izquierda hoy día en la región, está un momento bastante propicio, donde las 5 economías más grandes de América Latina, todos tienen gobierno de izquierda. Brasil con Lula, México con López Obrador, Gustavo Petro en Colombia, Alberto Fernández en Argentina y Gabriel Boric en Chile. Ellos ya se han puesto de acuerdo, algunos de ellos han participado en las mismas campañas, por eso yo creo que van a querer generar un gran frente o un gran tipo de institución a nivel internacional, como ha ocurrido otras veces. Sin embargo, ojalá que también ellos aprendan de experiencias anteriores que no han sido muy buenas. Recordarán ustedes el tema de Prosur, ¿no? Donde el presidente Piñera salió ahí con Bolsonaro, con Iván Duque, o el mismo caso de UNASUR, que también era muy componente ideológico con Hugo Chávez, entonces a la cabeza en Venezuela, con Cristina Fernández, con los Kirchner en general, con Evo Morales, y eso finalmente como que coaptaba o sacaba a los que no pensaban distinto, tanto en Prosur como en UNASUR. Yo creo que hoy día tenemos que pensar de una manera más aclanada, no solamente en torno a quien tiene sintonía ideológica contigo, sino en buscar un poquito de una alianza mayor para intentar resolver los problemas que tenemos aquí en América Latina. Perfecto, y ahora pasemos a la segunda dimensión que tiene que ver con la economía y es cómo se ve el panorama de la situación económica de América Latina para los próximos años. ¿Se espera mayor crecimiento o por el contrario la crisis económica que provocó la pandemia del COVID-19 va a seguir afectando las arcas fiscales de los países del Cono Sur? Mira, lo que les voy a decir no es muy bueno. El Banco Mundial hace unas semanas atrás elaboró un informe que dice que el 2023 viene nuevamente mal. Viene nuevamente mal, no solamente para América Latina, sino que para todo el mundo. Que recién vamos a comenzar a mejorar el año 2024. Por lo tanto, los países tienen que estar muy pendientes, efectivamente, a lo que va a ocurrir el próximo año con la inflación, con el alza del costo de la vida. Imagínate, Argentina va a llegar probablemente a una cifra cercana al 100% de inflación a fin de año, que es, ellos ya vienen con una crisis económica hace mucho tiempo, pero es muy más difícil, ¿no? Para la población, 40% de personas bajo la línea de la pobreza, poder resarcirse en torno a este mismo contexto. Y lo vamos a vivir también en Chile. Bueno, aquí yo decía, de manera bastante escueta, pero se ha tenido que implementar medidas que son muy dramáticas, como subir las tasas de interés. ¿Qué significa eso? Que personas les suben los créditos, que es más difícil acceder a una vivienda, que es más difícil para las personas poder comprarse un auto, la UEF ha subido, se ha disparado, ha sido todo más caro, es más traumático, ¿no? Pero ha ayudado por lo menos a resolver un poquito el tema de la inflación, que es la opción importante del gobierno. En resumen, yo creo que es
un momento complejo, el próximo año se viene algo parecido, por eso, más que nunca, vamos a necesitar esta mancomunión de las naciones para resolver temas que sean importantes, para ayudarnos entre nuestros mismos países. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por estos tips, por estas claves para entender el panorama político, económico, social de América Latina. Y les recordamos también a todas las personas que están viendo esto, que a quienes se inscribieron en el formulario, esta charla va a quedar en su correo, también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como Alumni Uchile. Por mi parte, me despido. Muchas gracias por tu tiempo y doy el pase a Diego para que cierre esta charla que tuvimos hoy. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nico, periodista de Alumni Chile. También agradezco a Diego Cruzat, que está en los controles, y a Rubí Ruiz, que ayuda con la producción, al igual que nuestro diseñador Sebastián Jara. Y sobre todo quería agradecerte a ti, Pablo, por este taller, ahí acompañándonos, hablando acerca de toda la realidad que tiene América Latina. Obviamente podríamos estar horas y horas, podría ser un ramo incluso entero de alguna de la universidad. Pero obviamente esto nos da una aproximación un poco de cuál es el panorama actual. Tú vienes llegando recién de lo que pasó en las elecciones de Brasil, así que muy fresco el tema. Y bueno, con las desigualdades, las fake news que aparecen día a día también, era muy importante aclararlos. La gente, las preguntas que te hacía Nicolás llegaron a través del formulario, también nos llegan mucho a través de redes sociales. Tuvimos un taller exclusivo para fake news que hizo el profe Alejandro Morales de la Facultad de Comunicación e Imagen, así que te agradecemos mucho por tu tiempo y obviamente feliz de que puedas volver a tu casa, a la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Creo que es genial que hayan estos tipos de talleres que, como decía, muchas veces nosotros no hablamos hacia adentro de la Universidad de Chile, pero es bueno que también salgamos bastante hacia afuera y ustedes lo están cumpliendo ahí. Así que un abrazo grande. Un abrazo a ti, Pablo. Sé que te tienes que ir Sí. al noticiero, así que En bueno, si media quieren hora ver más salgo al aire. si quieren ver a Pablo en media hora más, ahí pueden verlo en Mega Noticias. Muchas gracias, Pablo, de nuevo. Y nosotras y nosotros nos encontramos en un nuevo taller Enseña Alumni. Ya vamos a estar informando la temática, el día y la fecha exacta de cuándo será. Así que quienes no están inscritos a todo esto, veo a muchos egresados y egresadas que conozco ahí que están en el chat que nos hablan, quienes no están inscritos en alumni.chile.cl, por favor inscríbanse ahí en la comunidad alumni. Pablo, te invito también si es que no estás inscrito. Y nos vemos la próxima semana todas y todos para ver un nuevo taller Enseña Alumni. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.